lo primero que tenemos que hacer realmente es comparar esta F bilabial con la F normal, la F labiodental. Vamos a ver primero un poquito de teoría, luego veremos las imágenes para terminar de comprender mejor la diferencia. Empezamos por la F normal, la que se transcribe con una F normal. Esta F normal es fricativa, lo más importante de todo es que es labiodental y también es sorda. Mientras que la otra F, que es este círculo con la barrita vertical, es también fricativa, pero no es labiodental, sino que es bilabial y también es sorda. Por tanto, vemos que efectivamente las dos son fricativas, también las dos son sordas, pero la diferencia, como decíamos, es que la F normal es labiodental, la otra F es bilabial. Vamos a verlo mejor con imágenes. Para entenderlo vamos a hacer un repaso rápido a la F labiodental, es decir, la F normal que existe en español y en la mayoría de las lenguas, la F fricativa labiodental. El borde interior del labio inferior toca el filo de los incisivos superiores. Entonces, labio inferior con los incisivos superiores, con los dientes superiores, por eso labio dental. A pesar del contacto, se permite que el aire escape de manera forzada por entre estos dos órganos, es decir, los dos órganos articuladores, el labio y los dientes, labio dental, el aire escapa de manera forzada, por eso fricativa. Entonces esta es la F fricativa labiodental, la F normal. Luego la que nos interesa a nosotros, la F fricativa bilabial. Y como este no es un sonido del español actual, no está disponible en este recurso de la Universidad de Iowa, pero sí que tenemos algo que se parece bastante, que es la aproximante bilabial sonora, es decir, el alófono aproximante de B. Aquí lo importante es que veamos el dibujo y yo haré las modificaciones necesarias en la descripción. El labio inferior se aproxima al labio superior, entonces los dos labios, por eso se llama bilabial, sin cerrarse completamente. Si se cerrara completamente, entonces no podría salir el aire. Los labios entreabiertos dejan entre ellos una hendidura por la que el aire sale continuamente sin que se produzca turbulencia. Esto de sin que se produzca turbulencia es porque estamos viendo una aproximante. La F es fricativa, entonces aquí tendríamos que cambiar. El aire sale continuamente, pero sí que se produce turbulencia, por eso fricativa. Pero aquí lo importante es que veamos la configuración de los labios. Vemos que lo importante son los dos labios, mientras que la labiodental era el labio inferior con los dientes superiores. Entonces vamos a ver la boca de este señor, la vamos a ver de forma frontal, y vemos el movimiento muy característico de la F, en el que, si nos fijamos mínimamente, vemos efectivamente el contacto del labio con los dientes. Mientras en la bilabial no vemos ese contacto. Este señor pronuncia la V aproximante, alófono del fonema oclusivo B, pero simplemente para que nos hagamos una idea, imaginemos que estamos soplando unas velas, entonces hacemos pues eso prácticamente es la fricativa bilabial sorda, esta F que estamos diciendo. Entonces vemos que suenan parecidas F labiodental, F bilabial, pero desde luego nosotros nunca soplaríamos unas velas con una F normal, pero sí con una F bilabial. Y una vez vistas las diferencias entre la F labiodental y la F bilabial, ahora podremos entender por qué ante F bilabial la N se transforma en M, porque se asimila. Pues bien, lo que estábamos intentando explicar era la grafía con M en ínfimus, y si sabemos que las consonantes nasales, en este caso N, se asimilan al punto, al lugar de articulación de la consonante siguiente, en este caso F, pero la F es bilabial, entonces cuando la N se hace bilabial, se convierte en M. Igual que no decimos imposible, sino que decimos imposible con M bilabial porque la P es bilabial. Muchísimas gracias a los mecenas que han hecho posible este vídeo y el artículo para el que ha sido creado.